No cabe duda de que los nuevos monarcas del Reino Unido han entrado en los años crepusculares de sus vidas, y por eso, las especulaciones sobre lo que ocurrirá tras su fallecimiento se han disparado. En el caso del rey Carlos, el destino del título de reina está claramente definido. Carlos III fue oficialmente coronado como rey del Reino Unido durante la tan esperada ceremonia en la Abadía de Westminster, el 6 de mayo, un evento histórico seguido por más de 20 millones de británicos que no quisieron perderse ni un segundo de lo que ya se anunciaba como un momento decisivo para la monarquía. Pero mientras la nación aún celebraba este nuevo capítulo, otra historia, mucho más oscura, se cosía dentro de los muros del palacio. Miller acaba de ser expulsada de la realeza. Y esta vez no se trata solo de escándalos o joyas robadas. La bomba ha estallado. Nuevas pruebas impactantes la vinculan directamente con la muerte de la princesa Diana. La familia real quedó atónita, el público indignado, y el rey Carlos no tuvo más opción que actuar con firmeza. Después de años de sospechas y rumores, la verdad por fin alcanzó a Miller. Ya no se trata de teorías, es real. Este fue el punto de inflexión, el momento en que todo cambió. La corona jamás volverá a ser la misma. Lo que pocos sabían es que en marzo de 2025, el príncipe William había autorizado en secreto una auditoría legal encubierta sobre los acontecimientos que rodearon la muerte de su madre en 1997. La investigación, llevada a cabo bajo el nombre clave Operación Orchid, se centró específicamente en los 3 días entre el 28 y el 31 de agosto, durante su última visita a París. Un expediente legal sellado desde 2003, anteriormente desestimado, fue reexaminado. En él se señalaban cambios irregulares en los protocolos de seguridad, sobre todo en lo relacionado con el equipo de protección de Diana. Se mencionaban además vínculos con Clarence House, apuntando directamente a influencias del círculo más cercano de Camila. Lo que durante años se consideró un trágico accidente, comenzaba ahora a ser revisado bajo una nueva luz, como una posible maniobra cuidadosamente planeada. En mayo de 2025, el exinvestigador francés Jean-Luc Martin declaró que ciertos registros de la investigación del accidente habían sido censurados en septiembre de 1997, a petición expresa de la Embajada Británica. Nuevos documentos revelaban un dato clave: el cambio de horario en la escolta motorizada de Diana, retrasado por 12 horas debido a reasignaciones de último momento. Los registros de vigilancia mostraban además correos electrónicos del palacio marcados como Legado Easy. Estos mensajes, enviados desde Clarence House, contenían instrucciones con un lenguaje preocupante sobre cómo manejar riesgos desestabilizadores, una terminología jamás antes relacionada con el accidente. Y aún faltaba lo más perturbador: un informante anónimo del MI6 entregó archivos de voz encriptados. Uno de ellos, fechado el 29 de agosto de 1997 a las 22:15, contenía una voz que más tarde fue confirmada como la de Camila preguntando: ¿estás seguro de que la escolta puede esperar? Esa escolta, retrasada 45 minutos, jamás llegó a su destino. El accidente en el túnel del Alma ocurrió justo después de la medianoche del 31 de agosto, llevándose la vida de Diana. Estas grabaciones, nunca antes reveladas al público, contradecían rotundamente la versión oficial de que todo fue un infortunado accidente. El informe final de la investigación, presentado el 28 de mayo de 2025,
concluyó que el equipo de seguridad de Diana fue reducido inexplicablemente de 4 miembros a solo uno, minutos antes de que ella entrara al túnel. Vídeos de vigilancia y listas de guardias confirmaban ese inquietante cambio. Al leer los resultados, William guardó silencio. Detrás de puertas cerradas, dijo con voz contenida: esto no fue incompetencia, fue traición. Lo que empezó como una revisión silenciosa se convirtió en una profunda confrontación moral. La monarquía debía responder por decisiones que habían permanecido enterradas durante casi 30 años. Y cuando finalmente se desclasificaron los archivos secretos de la Operación Orchid, surgió una pieza del rompecabezas que nadie esperaba: una carta escrita a mano por la propia Diana. Largamente oculta del ojo público, esta carta, fechada en octubre de 1996, anticipaba una traición con un nivel de detalle escalofriante. Sus temores más íntimos, que durante años fueron tachados de paranoia emocional, ahora encontraban respaldo en pruebas sólidas. Y así llegamos al corazón del misterio. En la siguiente parte, exploraremos cómo esta carta cambió el curso de la historia y redefinió la culpa dentro de los muros del palacio. En junio de 2025, un equipo de peritos forenses en los archivos reales de Edimburgo confirmó la autenticidad de una carta personal escrita por la princesa Diana el 12 de octubre de 1996. Este documento, que había permanecido sellado durante más de 29 años, estaba guardado en una bóveda privada que perteneció en su día a su antiguo mayordomo, Paul Burrell. Los análisis forenses fueron concluyentes. Tanto la tinta como el papel y la caligrafía coincidían plenamente con los materiales utilizados por Diana en el Palacio de Kensington. En esa carta, la princesa escribió una advertencia que, durante años, fue ignorada. Hay un plan. Camila tiene más poder del que nadie cree. Palabras que, tras los hallazgos de la Operación Orchid, adquirieron una nueva y alarmante relevancia. Pero eso no fue todo. Junto a la carta original, se halló una segunda nota, aún más específica, con fecha del 1 de junio de 97, solo 10 semanas antes de su trágica muerte. En ella se leía: «Hay algo en marcha. Si me ocurre algo durante el viaje, abre esto». Diana se refería a su visita planificada a la Riviera Francesa con Dodi Al-Fayed. El sobre que contenía esta nota permaneció cerrado hasta que el príncipe William, en mayo de 2025, ejerció su autoridad de emergencia para abrirlo. Expertos legales reconocieron de inmediato el enorme peso de estas cartas, no solo como testimonio personal, sino también como advertencia anticipada. Correos internos del palacio, descubiertos durante la auditoría de la Operación Orchid, confirmaron que entre el 15 y el 30 de agosto de 1997, el mismo periodo en que Diana escribió su segunda nota, el personal de Clarence House intercambió memorandos que contenían expresiones como «puede ser necesaria la desestabilización» y «transición hereditaria». Los metadatos de estos correos coincidían con los días en que la princesa expresó sus temores por escrito. Ahora, los asesores jurídicos empezaban a considerar estas cartas como declaraciones póstumas, mensajes premonitorios de una mujer que había percibido con claridad lo que se avecinaba. Al combinarse con las grabaciones de voz reveladas anteriormente, todo formaba un patrón documentado, imposible de seguir ignorando. El 15 de junio de 2025, las principales cadenas de televisión del Reino Unido difundieron públicamente las cartas de Diana. En cuestión de horas, el clamor por justicia para Diana se convirtió en tendencia mundial en más de 81 países. Solo 2 días después, el 17 de junio,
El Parlamento británico convocó un debate de emergencia. Analistas políticos y comentaristas lo calificaron como la revelación más trascendental en la historia moderna de la familia real. Lo que antes se consideraba mera especulación había tomado la forma de evidencia a nivel estatal. La influencia de Camila, tantas veces susurrada entre bastidores, quedó ahora escrita en tinta y papel, con la propia letra de Diana como testigo silente. Durante décadas, estas cartas habían sido ignoradas, archivadas, silenciadas. Ahora, por fin, hablaban con una fuerza imposible de acallar, exigiendo respuestas de la misma institución que un día intentó callarlas. Mientras las cartas de Diana sacudían los cimientos de la monarquía, la presión pública alcanzaba su punto más álgido, pero el golpe definitivo para Camila no vendría de los medios ni de los manifestantes, vendría desde dentro del palacio. En la siguiente parte, descubriremos cómo la princesa Ana, reconocida por su carácter férreo y su lealtad inquebrantable al legado de su madre, desenterró un vínculo financiero oculto entre Camila y el accidente de 1997. Y lo que hizo a continuación dio la vuelta al mundo. El socio local de Lucentia, Jean Mononleur, testificó más tarde que el término disrupción, utilizado en los documentos internos, significaba, en realidad, la reasignación de escoltas y la alteración de rutas de salida. Todo encajaba perfectamente con la cronología del accidente, pero la investigación de la princesa Ana no se detuvo ahí. Escarbando aún más profundo, descubrió una serie de correos electrónicos entre Harrison Dent, asistente personal de Camila desde hace años, y el enlace británico de Lucentia. Uno de esos mensajes, fechado el 20 de agosto de 1997, contenía una línea estremecedora. Se requiere garantía final. Los retrasos no deben ser atribuibles. Esta correspondencia, que había permanecido oculta en servidores encriptados en Berkshire, fue verificada como auténtica por equipos de expertos en ciberforense. Lo que inicialmente parecía una coincidencia trágica, comenzaba ahora a revelarse como una conspiración bien financiada y cuidadosamente ejecutada, facilitada desde las entrañas mismas del poder palaciego. Camila, antes vista como una figura secundaria en la tragedia pública de Diana, empezaba ahora a perfilarse como una presencia silenciosa en su planificación. El 12 de julio de 2025, Ana entregó sus hallazgos directamente al rey Carlos, en una audiencia privada celebrada en el castillo de Windsor. Según fuentes cercanas, el rey permaneció en silencio durante 40 minutos, sin apartar la mirada de los registros de transacciones, los informes de cuentas bancarias offshore y los contratos con firmas externas. El mismo hombre que una vez desafió al mundo entero para defender a Camila, ahora no encontraba palabras. Cuando Ana finalmente rompió el silencio, lo hizo con una frase breve pero demoledora. Ella mató la paz de nuestra madre. Carlos cerró el expediente. Con la cabeza inclinada y la voz quebrada, pronunció las palabras que Ana llevaba años esperando oír. Haz lo que deba hacerse. Con la evidencia financiera en manos del propio rey y Ana erigiéndose como guardiana inflexible de la justicia, el palacio se veía obligado a enfrentar una verdad que ya no podía seguir ocultando. Pero el verdadero momento de ajuste de cuentas no llegó hasta que el príncipe William decidió dar un paso al frente. El siguiente capítulo se desarrolló entre los muros de Kensington Palace, donde William rompió décadas de silencio real con una decisión que sacudiría a la monarquía y al mundo entero. El 16 de julio de 2025, el príncipe William convocó a su asesor legal, Sir Daniel Gracemark, a una reunión de emergencia no programada
en el Palacio de Kensington, con el informe financiero completo de Ana en una mano, las cartas de Diana en la otra y la transcripción final de la Operación Orchid sobre la mesa, William tomó una decisión sin precedentes. A las 9:32 de la mañana, firmó una solicitud oficial dirigida a la División de Seguridad Real de Scotland Yard, invocando la Crown Integrity Act de 2019, una ley reservada para casos excepcionales de traición a nivel de Estado. Camilla Parker Bowles, reina consorte del Reino Unido, pasaba en ese instante a estar bajo revisión penal. En pocas horas, las puertas del palacio se cerraron. No hubo filtraciones a la prensa ni comunicados oficiales. A las 14:15, dos vehículos sin distintivos entraron discretamente por la puerta norte de Clarence House. Camila, ajena aún a lo que se desarrollaba, hablaba por teléfono con su hermana Annabel Elliot cuando un oficial de alto rango se presentó en su despacho privado. Con tono firme, pero sereno, le dijo: «Por la autoridad que otorga el patrimonio soberano, queda usted bajo confinamiento palaciego, en espera de cargos por traición y conspiración para manipular activos del Estado». Según el personal presente, Camila se quedó pálida. Solo dijo una palabra: William. A las 16:00, un aviso de arresto sellado fue entregado personalmente en la cámara del rey Carlos. Visiblemente destrozado, Carlos firmó el documento con manos temblorosas. Según testigos, rompió en llanto al estampar su firma y susurró solo una frase: «Por Diana, por la verdad». Al día siguiente, Camila fue oficialmente puesta bajo arresto domiciliario real, confinada en el ala este de Balmoral bajo vigilancia las 24 horas. Su equipo de seguridad fue revocado y todas sus comunicaciones comenzaron a ser monitoreadas por la Oficina Legal de la Corona. Aunque oficialmente conservaba el título de reina consorte, en la práctica, Camila se había convertido en una prisionera real. Cuando el público se enteró de la noticia, el 18 de julio, la conmoción fue inmediata y mundial. Desde la BBC hasta CNN, los titulares resonaban: «Camila arrestada, la monarquía en crisis». En menos de 12 horas, más de 4 millones de publicaciones inundaban las redes con la etiqueta «Casco, justicia para Diana». Las protestas no tardaron en estallar frente a Clarence House y el Palacio de Buckingham. Algunas pancartas eran tan contundentes como el mensaje que portaban: 30 años demasiado tarde. Por primera vez en la historia moderna de la familia real, el pueblo, la ley y la corona se encontraban del mismo lado. Camila ya no podía esconderse tras un título. Todo estallaría dentro del imponente Westminster Hall, donde el interrogatorio público de Camila haría temblar los cimientos del reino. En la siguiente sección, nos sumergimos en el juicio que lo cambió todo, el juicio que sacudió Westminster Hall. El Tribunal Real contra Camila comenzó el 24 de julio de 2005, en el histórico salón de Westminster Hall, bajo la atenta mirada del público y el retrato solemne de la difunta reina Isabel II colgado en lo alto, como un símbolo silencioso del peso de la historia. El salón, repleto de periodistas, abogados, funcionarios reales y observadores del mundo entero, cayó en un silencio tenso cuando la fiscal principal, Lady Eloise Marrow, se puso en pie y leyó los cargos con voz firme: conspiración para defraudar el patrimonio soberano, difamación póstuma de la princesa Diana y obstrucción de la verdad histórica. Estas acusaciones no eran meramente simbólicas. Bajo la ley real, implicaban posibles consecuencias severas: despojo de títulos, exilio forzado y confiscación de bienes. Durante 8 horas ininterrumpidas, se presentó la evidencia: las cartas manuscritas de Diana,
escritas entre 1996 y 1997, los comprobantes de pago de Lucentia Global, fechados el 29 de agosto de 1997, y la grabación de audio con sello de tiempo a las 22:15, solo 2 días antes del accidente fatal. Todo se proyectó ante los asistentes. Camila, sentada en completo silencio, vestida con un sobrio vestido azul marino, se negó a declarar durante las primeras sesiones. Su defensa, encabezada por Sir Alaric Grant, argumentó que ningún documento probaba una intención directa de hacer daño, solo una mala gestión administrativa. Pero el ambiente en la sala era otra historia. Las cámaras enfocaban el rostro imperturbable del príncipe William y la mirada penetrante de la princesa Ana. Entonces llegó el punto más emocional del juicio. William subió al estrado el 25 de julio. Con voz serena, tomó una de las cartas de su madre y leyó: «Quieren quitarme del camino». El salón quedó mudo. William levantó la vista y añadió: «Creo que mi madre sabía exactamente contra quién luchaba. Y la fallamos». No le tembló la voz. La firmeza en sus palabras fue suficiente para condenar, al menos en el corazón del pueblo, incluso antes de que se pronunciara la ley. Cuando le preguntaron si perdonaba a Camila, su respuesta fue tan cortante como clara: «El perdón no me pertenece a mí. La justicia, sí». El 28 de julio de 2025, el tribunal dictó su veredicto: culpable. Camila fue despojada de todos sus roles ceremoniales. Se le prohibió heredar cualquier activo real en el futuro y fue sentenciada al exilio indefinido bajo confinamiento supervisado en una propiedad privada en la isla de Skye. Fuera de Westminster, la multitud estalló en vítores. No era solo un veredicto judicial, era un cierre emocional, un acto de justicia esperado durante 28 años, por Diana, por Charlotte, por una nación que finalmente escuchaba la verdad. Cuando el mazo cayó sobre la última reclamación de Camila al trono, la monarquía dio un paso hacia un nuevo futuro. Pero como bien sabemos, la historia no suelta tan fácilmente sus fantasmas. Y así, en la siguiente parte, exploraremos cómo el exilio de Camila en la isla de Skye no solo selló su destino personal, sino que también transformó para siempre la identidad de la familia real británica. Porque la sombra de Diana, incluso en silencio, sigue habitando su centro. El 9 de agosto de 2025, tan solo una semana después del exilio de Camila, un informante anónimo del palacio filtró al Times un documento sellado titulado Protocolo 97. El archivo, fechado el 12 de septiembre de 1997, menos de 2 semanas después del funeral de la princesa Diana, dejó al país sin aliento. Según el contenido revelado, Carlos y Camila habían firmado un pacto privado de comunicación y protección mutua, diseñado bajo la asesoría de su entonces estratega legal, Sir Aldrich Hawthorne. El documento establecía mecanismos para ocultar cualquier implicación de Camila en acciones públicas potencialmente desestabilizadoras, todo con el supuesto objetivo de proteger la supervivencia de la monarquía. La revelación conmocionó tanto al público como al Parlamento. La Cámara de los Comunes exigió una investigación inmediata. El 11 de agosto, la diputada Eleanor Greenfield presentó una moción formal para convocar una audiencia de supervisión real. Dentro del archivo también se encontraban notas del secretario privado de Carlos, confirmando la recepción de informes sobre contactos no tradicionales entre los asistentes de Camila y agencias externas de seguridad no identificadas, entre junio y agosto de 1997. Aunque el documento no incluía ninguna confesión explícita, la implicación era innegable.
Carlos sabía sobre los enredos financieros de Camila desde 1997 y eligió el silencio. Cuando el 13 de agosto fue confrontado por el Comité Asesor Real, Carlos apareció visiblemente afectado. Según testigos internos, se limitó a decir: «La amé lo suficiente como para protegerla, incluso cuando temía lo peor». Esa sola frase, filtrada a través de canales no oficiales del Palacio, desató una nueva ola de indignación pública. El hashtag #ProtectDiana volvió a dominar redes sociales, superando los 5 millones de menciones en un solo día. Más allá de la indignación, esa admisión abrió la puerta a una nueva pregunta nacional. ¿Cuál fue el verdadero papel de Carlos? No solo en el encubrimiento, sino también en las consecuencias emocionales sufridas por William y Harry, que apenas tenían 15 y 12 años cuando perdieron a su madre. Mientras la monarquía tambaleaba bajo el peso de secretos que por fin salían a la luz, Catherine empezó a construir algo que ningún título podía fabricar: confianza pública basada en la autenticidad. Y en las semanas siguientes, mientras Camila desaparecía y Carlos titubeaba, Catherine no se alzó con gestos grandilocuentes, sino con determinación firme y silenciosa. A continuación, exploraremos cómo el legado de Diana fue finalmente protegido, no por tribunales ni decretos, sino por una nuera que convirtió su memoria en armadura. Bajo la atenta supervisión de Lady Rachel Montfort, archivista de toda la vida de Diana y madrina legal de Charlotte, el fideicomiso quedó bajo la responsabilidad directa de Catherine. Por primera vez, una colección real no estaba regida por tradiciones centenarias ni por comités burocráticos, sino por una intención profundamente maternal. «No se trata de propiedad», dijo Catherine en voz baja a su equipo. «Se trata de custodia». Aquella frase, más tarde citada en el Telegraph, fue recibida como el inicio de una nueva era en la preservación del legado real. Con el legado de Diana finalmente resguardado y el futuro de Charlotte cuidadosamente encaminado, la familia real inició un lento y doloroso proceso de sanación. Pero el juicio público seguía desarrollándose, como una herida que aún no había terminado de cerrar. Y en el acto final de esta larga rendición de cuentas que abarcó décadas, no sería ni el exilio de Camila ni el silencio de Carlos lo que marcaría el momento, sino el veredicto del pueblo. En la siguiente parte, exploramos cómo la nación expresó ese juicio final, no en los tribunales, sino en las calles, en las pantallas y en el corazón de su gente. El veredicto del pueblo. Para el 24 de agosto de 2025, el público británico ya no esperaba comunicados oficiales. En ciudades de todo el Reino Unido, incluidas Londres, Manchester, Cardiff y Edimburgo, decenas de miles de personas se congregaron en lo que pronto se conoció como las Marchas de Diana. Vigilias silenciosas, iluminadas por velas, sostenidas bajo enormes imágenes de la princesa de Gales. El movimiento no tenía un líder formal, no contaba con patrocinio político, nació de las redes sociales, impulsado por etiquetas como Diana Deserved Better y Camila is Gone, que fueron tendencia global durante 6 días consecutivos en 31 países. La opinión pública, que en los años 90 estaba dividida, ahora mostraba una notable unidad. Para muchos, el veredicto del tribunal en 2025, el exilio de Camila el 2 de agosto y las decisiones de Catherine el 18 de agosto representaban una corrección moral largamente esperada. Editoriales en The Times, The Guardian y hasta medios internacionales como Leond lo describieron como un ajuste de cuentas histórico con la memoria y la manipulación de la monarquía. Una encuesta realizada por YouGov
el 22 de agosto, reveló que el 81% de los encuestados creía que Camila debía perder por completo el título de reina consorte y el 70% opinaba que Carlos había dañado irreparablemente su legitimidad moral al protegerla durante tanto tiempo. Pero lo que más sorprendió a los asesores reales fue el abrumador respaldo no solo hacia Catherine, sino también hacia la princesa Charlotte. Con solo 10 años, Charlotte se convirtió en la figura silenciosa de un segundo legado de Diana. Miles de cartas llegaron al Palacio de Kensington, dirigidas a ella. Muchas provenían de personas que jamás habían escrito a la realeza. Una de ellas decía: «Querida Charlotte, tu abuela nos llenó de orgullo. Ahora tú nos das esperanza». Conmovida por esas palabras, Catherine ordenó que todas las cartas fueran archivadas y leídas a Charlotte en privado. Quedaba claro, el pueblo ya no esperaba que las coronas les dijeran a quién admirar. Ellos ya habían elegido. Con el veredicto popular emitido y la monarquía tomando distancia simbólica de Camila, solo quedaba un capítulo por escribir. Uno que no trataba de castigos, sino de propósito. Cómo reconstruir la memoria de Diana, quebrada durante décadas, no con mármol ni con oro, sino con acciones, valores y a través de la siguiente generación. El 1 de septiembre de 2025, exactamente 28 años después de la trágica muerte de la princesa Diana en París, Catherine apareció en público junto a la princesa Charlotte en Althorp Estate, la casa de infancia de Diana. No hubo anuncio previo. Vestidas con sencillez en azul marino, Catherine condujo a Charlotte al jardín conmemorativo de Diana, donde la pequeña depositó una única rosa blanca sobre la piedra que lleva el nombre de su abuela. Esa imagen se convirtió en la más compartida del año, apareciendo en portadas desde Nueva York hasta Nueva Delhi. No fue solo un homenaje, fue una declaración. Con ese gesto, Catherine dejó claro que la historia de Diana ya no sería contada por otros, ni por los tabloides, ni por los escándalos, ni por las sombras de la traición. Después de aquel silencioso y poderoso tributo en Althorp, el compromiso con el legado de Diana encontró una nueva forma, una que miraba al futuro sin olvidar el pasado. El 3 de septiembre se anunció públicamente la creación de una nueva fundación benéfica, el Fondo de Legado Diana Charlotte, impulsado por Catherine. Esta iniciativa garantizaba que los valores que Diana defendió, la compasión, el apoyo a la salud mental y el bienestar infantil, no solo sobrevivieran al paso del tiempo, sino que prosperaran bajo el patrocinio de su nieta, la princesa Charlotte. El impacto fue inmediato y abrumador. En apenas 4 días, el fondo recibió 12 millones de libras en donaciones públicas, con aportes provenientes de simpatizantes en 52 países distintos. Fue una ola de solidaridad internacional, una muestra clara de cuánto seguía viva Diana en los corazones del mundo. Dentro del Palacio de Kensington, también se produjeron cambios notables. Las pertenencias conservadas de Diana fueron trasladadas cuidadosamente a una nueva ala de bóvedas, especialmente destinada a su memoria. Allí, en el futuro, Charlotte supervisaría exposiciones y programas educativos dedicados a honrar el legado de su abuela. Era una forma tangible y emotiva de asegurar que su historia fuera contada con dignidad y verdad, desde adentro, por su propia familia. El 6 de septiembre, el príncipe William firmó una nueva carta familiar que establecía oficialmente la independencia de la familia Gales en la gestión del legado. Esta decisión lo separaba del control de la Casa Real en su conjunto, marcando un antes y un después en la historia de la monarquía británica. Por primera vez,
una rama de la realeza, obtenía plenos derechos de custodia sobre la memoria pública y el patrimonio de un miembro real fallecido, Diana, quien durante años había sido silenciada y en muchos casos borrada del relato oficial, ahora encontraba un lugar formal no solo en el corazón del pueblo, sino también en el marco legal de la corona. En cuanto a Camila, su nombre simplemente desapareció de la correspondencia real. Su exilio continuaba en Highgrove, ahora convertida en una propiedad lejana y protegida por seguridad privada. Carlos, aunque seguía siendo rey, se mostraba cada vez menos en público. Era común verlo solo, paseando por los terrenos de Balmoral, visiblemente afectado. Las consecuencias de sus decisiones y las verdades que salieron a la luz parecían haber dejado una marca profunda en él, no solo política, sino también física y emocional. Mientras tanto, Catherine no solo crecía en popularidad, sino que se consolidaba como una figura de autoridad moral. Una encuesta de Ipsos UK del 10 de septiembre reveló que era la figura más confiable de toda la familia real, con un impresionante 89% de aprobación, superando incluso el último índice de la reina Isabel II en 2022. El pueblo había hablado y sin necesidad de ceremonias ni coronaciones, había elegido a su reina. Esta nunca fue una historia sobre joyas o exilios. Fue una historia sobre traición, verdad y la fuerza invisible de la memoria. Al final, Camila no solo perdió su corona, perdió la confianza de toda una nación, y Diana, aunque ausente físicamente, nunca había estado tan presente. Catherine, sin título oficial, sin pompa, se convirtió en la reina que el pueblo nunca tuvo, pero siempre deseó. A través de Charlotte, ese legado seguiría vivo. Como dijo una carta enviada a Kensington, la verdadera corona nunca estuvo sobre su cabeza, siempre estuvo en su corazón. ¿Qué opinas tú de esta historia? Si te conmovió, dale like al video y suscríbete al canal para no perderte la próxima parte.